Muchos cristianos sinceros están convencidos de que serán salvos, pero Jesús enseñó que una gran parte de ellos escuchará en el juicio palabras devastadoras. No estamos hablando de ateos, criminales o personas alejadas de Dios. Estamos hablando de creyentes que oran, que sirven, que congregan y que llaman a Cristo Señor. Sin embargo, el propio Jesús dejó una advertencia que casi nunca se predica con claridad. Y cuando entiendas a quién iba dirigida, podrías descubrir que la salvación no es tan automática como te hicieron creer. La advertencia se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Allí Jesús declara que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre Celestial. Luego describe una escena del día del juicio donde muchos le dirán Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de Cristo es devastadora. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Detente un momento y absorbe estas palabras. No está hablando de personas que negaron su fe. No está hablando de incrédulos ni de personas moralmente corruptas según los estándares humanos. Está hablando de gente que profetizó, que hizo milagros, que echó fuera demonios, todo en el nombre de Jesús. Estas son personas que hicieron lo que muchos considerarían las obras más espirituales posibles dentro del cristianismo. Y aún así, Cristo les dice, apartaos de mí. La pregunta que surge inmediatamente es aterradora. Si personas que hicieron milagros en el nombre de Jesús pueden ser rechazadas, entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros? ¿Qué nos hace pensar que nuestra fe es suficiente? ¿Qué nos hace creer que no estaremos entre esos muchos que escucharán esas palabras devastadoras? Porque Jesús no dijo algunos, ni pocos, dijo muchos. Esa palabra en griego es polus, que implica una gran cantidad, una multitud considerable. Aquí es donde la enseñanza tradicional muchas veces falla en ser honesta. Nos han dicho que basta con creer, con aceptar a Jesús en nuestro corazón, con hacer una oración de fe. Y aunque la fe es fundamental, Jesús mismo está diciendo que hay algo más profundo en juego. Hay una diferencia abismal entre conocer acerca de Cristo y ser conocido por Cristo, entre usar su nombre y vivir bajo su señorío verdadero. La frase «nunca os conocí» es escalofriante. No dice «dejé de conoceros» o «me alejé de vosotros». Dice «nunca». Jamás hubo una relación genuina. Jamás hubo una conexión real. Todo fue una ilusión espiritual, un teatro religioso donde se usaba el nombre correcto, se hacían las actividades correctas, pero faltaba lo esencial, la obediencia sincera a la voluntad del Padre. Fíjate que Jesús identifica el problema central. No es la falta de actividad religiosa, no es la ausencia de dones espirituales, no es que no hayan servido en la iglesia o participado en ministerios. El problema es que eran hacedores de maldad. En griego, la palabra es anomia, que significa sin ley, sin orden divino, viviendo al margen de la voluntad de Dios. Eran personas que tenían una vida espiritual públicamente impresionante, pero internamente desobediente. Y aquí está el peligro que pocos pastores se atreven a mencionar desde el púlpito. Es posible tener éxito ministerial sin tener aprobación divina. Es posible impresionar a las multitudes y decepcionar a Dios. Es posible cantar alabanzas, predicar sermones, participar en retiros espirituales y aún así vivir en rebelión silenciosa contra la voluntad del Padre. Porque la rebelión no siempre es escandalosa. A veces es sutil, disfrazada de celo religioso. Piensa en cuántas personas llenan las iglesias cada domingo, levantan sus manos en adoración, oran con fervor, sirven en diferentes ministerios, pero el lunes regresan a vidas marcadas por la hipocresía, el egoísmo, la falta de perdón, la avaricia, la indiferencia hacia los necesitados. Viven como si Jesús fuera un seguro contra el infierno, no el Señor absoluto de sus vidas. Usan su nombre como un amuleto espiritual, pero no obedecen sus mandamientos. Jesús fue claro en Juan 14, versículo 15. El que me ama mis mandamientos guarda. No es suficiente decir que lo amamos.
no es suficiente sentir emociones religiosas intensas. El amor verdadero se demuestra en obediencia, y la obediencia no es legalismo. La obediencia es la respuesta natural de un corazón transformado, de alguien que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia. Santiago capítulo 2 versículo 17 también confronta esta ilusión. La fe sin obras es muerta. No dice que las obras salvan, pero sí dice que una fe genuina inevitablemente produce fruto visible. Si tu vida no refleja el carácter de Cristo, si tus decisiones no están alineadas con su enseñanza, si tu relación con los demás no exhibe amor, perdón y justicia, entonces quizás tu fe sea solo un concepto mental, una afiliación religiosa, pero no una transformación real. La advertencia de Jesús no es para asustarnos sin razón, es para despertarnos, es para sacarnos de la comodidad espiritual peligrosa que dice, ya estoy salvo, ya hice la oración, ya soy parte de la iglesia. Jesús quiere que examinemos si realmente lo conocemos y si Él nos conoce. Quiere que evaluemos si nuestra relación con Él es auténtica o superficial. Quiere que vivamos no solo como creyentes nominales, sino como discípulos comprometidos. Si este mensaje te está incomodando, eso es bueno. Significa que el Espíritu Santo está trabajando. No ignores esa inquietud. Úsala para evaluar tu vida espiritual con honestidad. Pregúntate si tu cristianismo es solo cultural, social, emocional, o si es una entrega total a Cristo como tu Señor verdadero. Y si quieres profundizar aún más en cómo reconocer si tu fe es auténtica, o si has sido víctima del engaño religioso que Jesús denunció, te invito a que adquieras nuestro ebook Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este material te ayudará a discernir con claridad bíblica las señales de una espiritualidad falsa. Y si este contenido te está ayudando a ver tu fe con más profundidad, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video que puede transformar tu comprensión espiritual. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo verdades que muchos prefieren ignorar. Para entender la magnitud de esta advertencia, necesitamos explorar quiénes son exactamente estas personas que Jesús rechaza. No son herejes evidentes ni personas que vivieron al margen del cristianismo. Son individuos que estaban absolutamente convencidos de su salvación. Gente que si les hubieras preguntado en vida si eran cristianos, habrían respondido con total seguridad que sí. Habrían mostrado sus credenciales espirituales, sus años de servicio, sus experiencias sobrenaturales. Fíjate en lo que le dicen a Jesús en el juicio. Profetizamos en tu nombre. Esto significa que hablaron mensajes que creían venían de Dios. Ejercieron dones proféticos en las congregaciones. Fueron respetados como personas espirituales, como canales de la voz divina. En tu nombre echamos fuera demonios. Participaron en liberaciones espirituales, confrontaron poderes oscuros, vieron manifestaciones sobrenaturales. En tu nombre hicimos muchos milagros. Fueron instrumentos de sanidades, de prodigios, de señales que impresionaron a multitudes. Estas no son personas tibias espiritualmente, son individuos activos, comprometidos con el ministerio, reconocidos en sus comunidades de fe. Y sin embargo, Jesús los rechaza con una frase que destroza cualquier falsa seguridad. Nunca os conocí. Aquí está el punto central que muchos no comprenden. Jesús no está evaluando su currículo ministerial, no está midiendo cuántos sermones predicaron o cuántas personas llevaron a la iglesia. Está revelando que jamás hubo una relación íntima y genuina entre ellos y Él. La palabra conocer en el contexto bíblico no es simplemente saber acerca de alguien, es una intimidad profunda, una conexión personal y transformadora. Cuando la Escritura dice que Adán conoció a Eva, no significa que la saludó o tuvo información sobre ella. Significa que hubo una unión íntima. De la misma manera, cuando Jesús dice, te conozco, implica una relación cercana, auténtica, donde Él es verdaderamente el Señor de tu vida y tú vives en obediencia amorosa a su voluntad.
Estas personas usaron el nombre de Jesús como una herramienta, como un método para obtener resultados espirituales, pero nunca se sometieron verdaderamente a su señorío. Jesús era su medio, no su fin, era su recurso espiritual, no su maestro absoluto. Vivieron una espiritualidad funcional donde Dios servía a sus propósitos, en lugar de ellos, servir a los propósitos de Dios. Y esto, amados, es idolatría disfrazada de cristianismo. Jesús los identifica como hacedores de maldad, y esta expresión en griego es anomia, que literalmente significa sin ley. No se refiere a personas que no conocían los mandamientos de Dios, sino a quienes vivían como si esos mandamientos no aplicaran para ellos. Tenían su propia versión del cristianismo, una fe personalizada donde ellos decidían qué obedecer y qué ignorar. Predicaban santidad, pero vivían en pecado secreto. Hablaban de amor, pero cultivaban resentimientos y divisiones. Ministraban a otros mientras descuidaban su propia integridad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4, nos da una prueba clara. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No podría ser más directo. Puedes decir que conoces a Jesús. Puedes proclamarlo públicamente, cantarlo en adoración, declararlo en oración. Pero si tu vida no refleja obediencia a sus enseñanzas, estás viviendo una mentira espiritual. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque hemos creado un evangelio cómodo que promete cielo sin transformación, salvación sin discipulado, gracia sin arrepentimiento. Hemos diluido el mensaje de Cristo para hacerlo más atractivo, más fácil de aceptar. Decimos, ven como eres, lo cual es cierto, pero nos olvidamos de añadir, pero no te quedarás como eres. El encuentro genuino con Cristo siempre produce cambio, siempre desafía nuestro egoísmo, siempre confronta nuestros ídolos. Jesús mismo estableció el estándar en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una contradicción imposible llamarlo Señor y vivir en desobediencia. Señor significa amo, autoridad máxima, el que tiene derecho a gobernar tu vida. Si Jesús es verdaderamente tu Señor, entonces sus palabras no son sugerencias opcionales, son mandatos que defines tu existencia. Sus prioridades se vuelven tus prioridades. Su voluntad supera tus deseos personales. Muchos han convertido el cristianismo en una religión de consumo espiritual. Van a la iglesia para recibir bendiciones, para sentirse bien, para obtener respuestas a sus oraciones. Pero cuando Jesús pide algo que incomoda, algo que requiere sacrificio, negación personal o cambio radical, entonces lo ignoran. Seleccionan versículos que les agradan y descartan los que confrontan su estilo de vida. Esa no es fe, es manipulación religiosa. Considera las palabras de Jesús en Mateo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice acepta una oración de fe y continúa tu vida igual. Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que en el contexto de aquella época significaba estar dispuesto a morir por seguirlo. El cristianismo verdadero cuesta todo. No es un complemento a tu vida, es una rendición total. Y cuando entendemos esto, la advertencia de Jesús cobra un sentido completamente diferente. No está siendo injusto al rechazar a personas que hicieron milagros. Está siendo coherente con lo que siempre enseñó. Los milagros no son evidencia automática de aprobación divina. Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 24, que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces el criterio no es cuán impresionante es tu ministerio, no es cuántas experiencias sobrenaturales has tenido, no es cuánto tiempo llevas congregándote o cuánto conocimiento bíblico posees. El criterio es si vives en obediencia amorosa a la voluntad del Padre.
si Jesús es verdaderamente tu Señor o simplemente una etiqueta religiosa que usas, si tu vida refleja su carácter o contradice su enseñanza, si estás dispuesto a abandonar todo por seguirlo o solo quieres que Él bendiga tus planes personales. Esta es la diferencia entre religión y relación, entre activismo espiritual y transformación genuina, entre usar a Dios para tus propósitos y someterte a los propósitos de Dios para tu vida. Y esta distinción determinará tu destino eterno. No lo que dices creer, sino cómo vives lo que dices creer. No las palabras que pronuncias, sino la realidad que manifiestas. No tu reputación entre los hombres, sino tu condición delante de Dios. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero el arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir remordimiento o hacer una confesión emocional. Es un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Es reconocer que has vivido para ti mismo y decidir vivir para Cristo. Es abandonar el señorío de tu propia voluntad y someterte completamente al señorío de Jesús. Solo entonces podrás decir con verdad que lo conoces y ser conocido por Él. Ahora bien, si esta advertencia te ha inquietado, si te has preguntado cómo puedes saber si realmente conoces a Jesús y si Él te conoce, necesitas entender las señales que la Escritura nos da. Porque Dios no nos dejó en la oscuridad sobre este asunto tan crucial. Él proveyó criterios claros para que podamos examinar nuestra fe y asegurarnos de que estamos en el camino correcto. No para vivir en paranoia espiritual, sino para caminar en certeza genuina. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24, dice, «Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado». La presencia del Espíritu Santo no se mide por emociones intensas durante la adoración o por experiencias sobrenaturales aisladas. Se mide por el fruto que produce en tu carácter. Gálatas 5, versículos 22 al 23, describe ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no son opcionales. Son la evidencia de que el Espíritu está transformando tu interior. Pregúntate con honestidad, ¿tu vida refleja cada vez más el carácter de Cristo o sigues siendo la misma persona de hace años, solo con un vocabulario cristiano? ¿Has crecido en amor genuino hacia otros, incluso hacia quienes te han herido? ¿Has desarrollado dominio propio en áreas donde antes eras esclavo de tus impulsos? ¿Manifiestas paciencia ante las dificultades o explotas con la misma facilidad de siempre? ¿Tu gozo depende de tus circunstancias o está anclado en la presencia de Dios? Otra señal crucial es tu relación con la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31, registra que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Permanecer en su palabra no significa leer la Biblia ocasionalmente o escuchar sermones los domingos. Significa que su enseñanza se convierte en el fundamento sobre el cual construyes tu vida. Tus decisiones se filtran a través de sus principios. Tus valores se alinean con su revelación. Cuando enfrentas una tentación, recurres a la palabra o te dejas llevar por lo que sientes en el momento. Cuando debes tomar una decisión importante, buscas la guía de las Escrituras o simplemente haces lo que te parece conveniente. Cuando alguien te ofende, respondes según lo que Jesús enseñó sobre el perdón o según tu impulso de venganza. ¿La palabra de Dios es autoridad final en tu vida o es solo un libro de consulta ocasional? Esta distinción es determinante. Jesús también vinculó el conocerlo verdaderamente con el amor hacia los demás. Juan 13, versículo 35, dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». No un amor sentimental o selectivo, un amor práctico, sacrificial, que busca el bien del otro incluso cuando cuesta. Un amor que perdona 70 veces 7, que bendice a quienes maldicen, que sirve sin esperar reconocimiento. ¿Cuántos se llaman cristianos, pero viven en conflictos constantes con otros creyentes? Guardan rencores por años,
hablan mal de hermanos en la fe, compiten en lugar de colaborar, juzgan en lugar de restaurar, excluyen en lugar de acoger. Jesús fue enfático. Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Primera de Juan 4, versículo 20. El amor no es un sentimiento opcional, es la evidencia de que has sido transformado por el amor de Dios. Además, una señal innegable de que conoces verdaderamente a Cristo es tu disposición a obedecer incluso cuando es difícil, incómodo o costoso. Juan 14, versículo 21. Declara el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No dice el que los conoce intelectualmente, dice el que los guarda, el que los practica, el que vive conforme a ellos. La obediencia es la expresión más auténtica del amor hacia Dios. Esto significa que cuando Jesús manda perdonar, perdonas aunque duela. Cuando manda ser generoso, das aunque te cueste. Cuando manda huir de la inmoralidad sexual, huyes aunque la cultura diga que eres anticuado. Cuando manda amar a tus enemigos, bendices a quienes te persiguen. Cuando manda negarte a ti mismo, crucificas tu egoísmo. La obediencia no surge del legalismo religioso. Brota de un corazón agradecido que ha experimentado la gracia y responde con entrega total. Otra evidencia vital es tu testimonio público. No me refiero a cuán elocuente eres al hablar de tu fe o cuántos versículos memorizas. Hablo de la coherencia entre lo que profesas y cómo vives. Mateo 5, versículo 16, dice así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida debe ser una carta abierta que otros puedan leer. Segunda de Corintios 3, versículo 2. Las personas que te rodean, que te observan en tu día a día, ven a Cristo en ti o ven contradicción. Tu familia nota diferencia en cómo manejas la presión, cómo tratas a tu cónyuge, cómo educas a tus hijos. Tus compañeros de trabajo perciben integridad en tus negocios, honestidad en tus palabras, excelencia en tu labor. Tus vecinos experimentan bondad en tu trato, servicio en tu actitud, paz en tu presencia. ¿O todo eso es solo un show dominical que se desvanece el resto de la semana? También es fundamental tu respuesta ante el pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9, nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un creyente genuino reconoce su pecado, lo confiesa, se arrepiente y busca la transformación. No justifica su desobediencia, no minimiza su falta, no vive en pecado habitual sin remordimiento. Hay quienes pecan y sienten convicción profunda, lloran ante Dios, buscan ayuda, luchan contra la tentación. Y hay quienes pecan y simplemente racionalizan su conducta, culpan a otros, se esconden detrás de la gracia barata. La diferencia es abismal. El Hijo de Dios puede caer, pero no permanece caído. Se levanta arrepentido, busca restauración, permite que el Espíritu Santo trabaje en su debilidad. El que nunca conoció a Cristo vive en pecado continuo sin que su conciencia le perturbe. Asimismo, tu actitud hacia la santidad revela la autenticidad de tu fe. Hebreos 12, versículo 14. Instruye seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es perfección sinless, es la búsqueda constante de parecerte más a Cristo, de separarte de lo que contamina tu alma, de vivir conforme a los estándares divinos, aunque el mundo te llame extremista o fanático. Evalúa qué consumes con tus ojos, qué permites en tu mente, qué toleran tus oídos, a qué lugares vas, con quién te asocias, cómo usas tu tiempo libre. ¿Proteges tu pureza espiritual o la comprometes constantemente con contenido inmoral, conversaciones tóxicas, ambientes mundanos? Primera de Pedro 1, versículos 15 al 16 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos,
porque yo soy santo. Pero si la idea de que Cristo vuelva hoy te aterra, si preferirías que se demorara para que puedas disfrutar más de este mundo, si su regreso interrumpiría planes que valoras más que su presencia, entonces necesitas examinar tu corazón. Porque el que verdaderamente ama a alguien desea estar con esa persona. Y si no deseas estar con Cristo, quizás nunca lo has amado realmente. Quizás solo has amado lo que Él puede darte, no a Él mismo. Todas estas señales no son para condenarte, sino para guiarte, para ayudarte a discernir si tu fe es auténtica o superficial, para que puedas hacer los ajustes necesarios mientras hay tiempo, porque el día del juicio no habrá oportunidad de arrepentimiento. Será demasiado tarde para cambiar tu relación con Cristo. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de asegurarte de que no solo conoces acerca de Jesús, sino que lo conoces íntimamente y Él te conoce. Hemos recorrido juntos una de las advertencias más serias que Jesús dejó para quienes profesan seguirlo. Espero que este mensaje no te haya llenado de miedo paralizante, sino de un deseo genuino de examinar tu fe y asegurarte de que tu relación con Cristo es auténtica y transformadora. Si este contenido impactó tu vida, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir más enseñanzas profundas que muchos prefieren no abordar. Deja tu comentario compartiendo qué te impactó más de este mensaje. Dale like para que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y no olvides adquirir nuestro ebook Cómo reconocer el engaño religioso. Antes de que destruya tu fe, el enlace está en el primer comentario fijado. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente